noches. Vamos a ver hoy una película que está considerada por muchísimos críticos y analistas como la mejor película francesa de todos los tiempos. Me refiero a La regla del juego de Renoir. También es una película que desde que se repone en la copia que vamos a ver ahora, hacia mitad de los años 60, está considerada en una de las 3 mejores películas de la historia del cine. Es una película complicada, pero me parece que es una verdadera alegría poder contemplarla. Quizás es una obra que en su momento tendría eso que luego Umberto Eco llamó una ópera aperta, una obra abierta. Es una obra que me parece que rompe el cine narrativo que se había hecho hasta ese momento. Incluso hay quien aventura, me parece que era Truffaut, el que decía que es la liquidación total del cine mudo con una nueva manera de contar. Renoir, que ya había hecho grandes películas y que las seguiría haciendo, me parece que sitúa perfectamente esta obra en lo que podríamos llamar el eje o el centro de su cine. Creo que se tienen que fijar ustedes en muchísimas cosas. La verdad es que yo estoy deseando de pasar ya el testigo a Miguel Marías porque quiero que me explique cosas de la gran ilusión que yo no conozco. Van a ver ustedes que los actores, por ejemplo, están como sobreactuados. Todos son unos actores excepcionales. Muchos los hemos visto en otras películas, incluso en el cine americano, como es el caso de Marcel Dalí, etcétera. Yo creo que si están así es porque, evidentemente, Renoir quiso sacar de ellos otra cosa distinta que no fuera su talento y su oficio. Quiso situarlos en mitad de una puesta en escena, en mitad de una película, y sacar algo absolutamente verosímil y cierto en su manera de interpretar. En este sentido creo que también hay una innovación, es una puesta en escena que no se apoya en el montaje. Hasta entonces el montaje era muy necesario, y me refiero al montaje a nivel de arreglo, en matizar, en solucionar problemas de la puesta en escena. Aquí va todo como con una sensación de a ver qué ocurre. Voy a terminar solo con algo que dijo Truffaut, que me parece de las cosas más hermosas que se han dicho de esta película, que uno tiene la sensación cada vez que la ve, de que es la primera vez que la ve, pero de una forma auténtica, que si la vieras otro día pueden suceder otras cosas, que tienes esa especie de intuición de que lo que estás viendo no va a ser siempre así, que esa escena se puede desarrollar de otra manera, que dependerá probablemente de los actores o dependerá de Jean Renoir. Es como estar viendo continuamente la filmación de La regla del juego. Creo que es una película de lo que luego vamos a hablar mucho, pero como digo, estoy deseando que Miguel Marías nos hable de esta obra, que no es teatro filmado, que tampoco es una película poética, que no es un drama, aunque tiene algo de drama, que es una tragedia alegre, en fin. Muy buenas noches, don Miguel. Háblanos un poco de La regla del juego. Buenas noches. Pues mira, enlazando con lo que acababas de decir, yo creo que es una película que en el fondo la sensación que se tiene al verla es que no está cerrada y enlatada, como ocurre con las películas que una vez que se proyectan ya son inmutables, sino que tienes un poco la sensación que tienes si asistes, cada vez que la ves, a una representación teatral en la que de repente ese día se pueden desmandar los actores, pueden equivocarse, pueden cambiar las circunstancias y hasta puede haber corregido el director de la obra, que normalmente en ese momento ya la ha abandonado a su suerte después del periodo de ensayos, pues puede haber decidido cambiar algo y que de repente esa otra vez van a pasar cosas diferentes. Y no es que pasen cosas diferentes, pero lo cierto es que uno cada vez que la ve cosas diferentes que uno no había percibido la primera vez o nota matices diferentes. Creo que hay una frase clave que se le atribuye siempre a Renoir, pero en realidad la dice el personaje de Octave que interpreta Renoir, y en cierto sentido podría decirse que es una frase válida también para el punto de vista de Renoir en general, que es esto de que todo el mundo tiene sus razones. Frase que se ha malinterpretado muchas veces, pero que yo creo que completa, y tal como lo dice en la película, tiene todo su sentido. Dice que lo terrible de este mundo es que todo el mundo tiene sus razones y todo el mundo tiene derecho a expresarlas. Yo creo que en esta película Renoir lo que hace es dar a todos los personajes la ocasión de que se justifiquen o se expliquen de alguna manera, y entonces nos convierte en jueces permanentes de lo que está sucediendo y nuestra opinión va cambiando. Yo creo que ese elemento de que es una película viva y continuamente en movimiento tiene enormemente que ver con el desconcierto que provocó la película en el momento de su estreno, y también con que se mantenga absolutamente viva y libre un montón de años después de su realización. Muy bien. Estoy absolutamente de acuerdo, Miguel. Buenas noches, Fernando Méndez Leite. Hola.
¿Por qué crees tú que produjo ese desconcierto tan grande una película de Renoir, que ya Renoir estaba considerado uno de los grandes del cine francés y que además esta era una película muy esperada, ¿no? Pues yo creo que desde la perspectiva de hoy se entiende difícilmente, porque yo creo que es una película que se ve muy bien y que es muy divertida y muy inteligente y perfectamente asequible a todos los públicos. Yo creo que la película tiene sus aspectos críticos muy agudizados, y entonces es muy posible que en el momento en que la película se produce, a fines de los años 30, con la guerra mundial a punto de estallar y con una situación política y social de mucha turbulencia, pues es muy posible que no estuvieran las cosas para bromas, ¿no? Pero yo creo que esta película, entre otras cosas, describe muy bien, claro, desde un punto de vista, por supuesto, muy irónico a una aristocracia y a una alta burguesía, y también a la servidumbre de esa alta burguesía con todas sus debilidades y sus contradicciones. Y por otro lado, lo que sí creo es que es una película especialmente conseguida, ¿no? Es una película muy redonda, en donde nada sobra y nada falta, y que además de ese aire que habéis subrayado, de ese aire como de que están las cosas ocurriendo por primera vez, sin embargo, todo también tiene el aire de algo muy elaborado y muy trabajado y muy bien previsto por el director, ¿no? A mí es una película que me entusiasma, me parece una obra maestra. Quizá también pudo chocar porque no tiene demasiado que ver con las películas que inmediatamente antes acababa de hacer Renoir, ¿no? Como La bestia humana o como La marsellesa o Le crime de Monsieur Lange, aunque bueno, hay algunas cosas que sí pueden estar anunciadas en películas anteriores, pero quizá esperaban una película más seria de Renoir, aunque esta es muy seria, por otro lado. Y muy triste, por eso... Muy triste, muy pesimista. Es una película muy pesimista, pero que no tiene el aspecto de película pesimista. Claro. Buenas noches, Eduardo Torres Dulce. Buenas noches. Esta es una película de una gran influencia en el cine que vino luego. ¿Dónde, como dato quizá para la gente que va a verla y que algunos no hayan visto, qué podríamos rastrear de influencia en esta película, en el cine moderno? Pues yo creo que es una película de una influencia enorme, y no solamente en el cine europeo, donde la influencia ha sido brutal desde mi punto de vista, particularmente en la Nouvelle Vague. Hay que citar a Truffaut, que es, yo creo, un hijo espiritual muy directo de Renoir y muy particularmente de esta película, pienso yo, ¿no? Pero incluso en cineastas aparentemente tan alejados de Renoir como puede ser Luis Buñuel. Pensar en El ángel exterminador, en El discreto encanto de la burguesía, por citar dos películas, podríamos citar mucho más, incluso Viridiana, está prácticamente en gran parte la semilla de este gran artista. Luego hay cineastas pues como Rossellini, en el que pienso yo que la influencia ha sido ciertamente muy evidente, particularmente esta película de casi todo el cine de Renoir, pero yo de alguna manera veo también conexiones, ya sé que probablemente no habrá influencias, aunque era un cineasta, un profesional muy querido por los clásicos de Hollywood, pues por ejemplo Ford lo cita con bastante frecuencia, Hawks, Hitchcock, casi todos le apreciaban enormemente su talento y su profesionalidad, lo que es raro por parte de estos cineastas, pero es un cineasta que se puede emparentar perfectamente con Wilder, con su aspecto, digamos, cínico y pesimista a la hora de ver los seres humanos, el corte de corteza de los seres humanos. Tiene también un parentesco con Lubitsch. En esta película hay muchas cosas de Lubitsch, refinadas quizás con una cierta distancia de apreciación crítica de las cosas, no tan juguetona con respecto a ciertas circunstancias. Con Mankiewicz pienso que la relación también es notoria en su gusto por el teatro, en su gusto por la palabrería, en el mejor sentido de la expresión, ¿no? E incluso con el vídeo que hemos visto en este programa hace unas fechas, con Cenizas de pasión o Cenizas de amor, pues es otra película en la que también hay unos rastros muy parecidos. Y ya para citar, y sobre todo en el tercio final, cuando lo vean los espectadores, con Fritz Lang. Yo creo que la aparición del destino, del fatum ante determinadas situaciones, la asunción de ese fatum por los personajes, el enfrentarse con la situación, con el destino como algo inevitable, asumiendo sus propios pecados, por decirlo de alguna forma, pues está también presente en la película. Así que yo creo que la película, como han dicho Miguel, como ha dicho Fernando, como has dicho tú, es de una riqueza. No voy a emplear la palabra modernidad, que es una palabra que me molesta, porque parece como si estuviera suspendida en el tiempo la película, y yo creo que lo que es
hablando en términos, en buenos términos, es una película clásica, es decir, que quizás no fuera comprendida en su momento, a lo mejor alguno de los espectadores esta noche sale de situación precisamente por lo que has dicho, por lo que se ha dicho anteriormente, por ese dar las razones a todos los personajes, y luego porque es una película muy contradictoria. Uno de los personajes, una de las damas de la alta aristocracia, dice que la mentira es un vestido muy pesado, y curiosamente esta es una película estructurada sobre las mentiras de los personajes. Es difícil descubrir qué sienten y qué piensan los personajes, pero eso yo creo que le da a la película un tono de una riqueza, de una complejidad, un tono de vida muy difícil de encontrar en otro tipo de películas. Bueno, pues muy bien, yo creo que es verdad todo lo que estás diciendo y esa influencia llega